Buenas, buenas, estimado joven. Qué alegría poder tenerte aquí una vez más con nosotros. Y esperamos que esta clase sea de mucha bendición y edificación para tu vida espiritual. Así como estás, quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, gracias te doy por este día. Doy por la vida de este joven, Señor, que está al otro lado de esta pantalla, Señor. Y pues te agradecemos, Señor, por las bendiciones que nos das cada día y pensar en ello, señores, de pues reflexionar de lo que nosotros no estamos haciendo, Señor, de la falta de poder, de interés, Señor, de las cosas tuyas. Ayúdanos a comprender, joven, en que lo más importante, Señor, no solamente es escuchar a una persona por medio de un video, Señor, sino es poder aplicar, Señor, y poder practicar lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos en esta vez, Señor, una vez más. Gracias por esta semana, por este joven, Señor, que pues ha dispuesto en su corazón ver este video, Señor, completamente. Que el tiempo que esté, Señor, sea de mucha edificación. Aparta y quita toda interrupción, Señor, de que se le pueda presentar. Gracias te doy por él y por la vida de su familia. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, joven, pues como ya te di la bienvenida, ¿verdad? El día de hoy tocaremos un tema muy interesante y lo pondremos como una clase de autoanálisis personal. Y tal vez lo has de notar o lo notaste al principio en el tema principal, que el tema que tocaremos se titula Características de un cristiano. Pero quiero comenzar definiendo una palabra, la cual es característica. Dice así: cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o una cosa, y por lo cual se define o se distingue de otras de su misma especie. Podemos ver que las características son muy reflejadas de los padres a los hijos, como decir: ¿a quién te pareces, joven? O escuchar ese comentario que dice: salió igualito a la mamá o al papá. Dime, joven, ¿qué características tienes de tus padres? Te hago esa pregunta, ¿verdad? Porque como mencionamos en el concepto de característica, es una cualidad o circunstancia propia o peculiar de una persona. Y como te había mencionado, que los padres replican, o más bien que los hijos replican algunas cosas de los padres, es algo inusual o es algo curioso. En este tema este tema va a ser, como te dije al principio, un autoanálisis de mi vida espiritual. Y concluiremos con una pregunta, la cual espero que la pienses y reflexiones en la nueva vida que Cristo nos da. Pero antes de, obviamente, tocar esa última pregunta, quiero hacer algo contigo. Quiero que tengamos dos lecturas bíblicas, y en estas dos lecturas bíblicas hay algunas características que Dios nos muestra que debemos de replicar para con las demás personas. Ahora, joven, como te dije y vuelvo a repetir, esto va a ser un autoanálisis. Cada concepto, cada característica, piensa mucho y estima: ¿lo tengo yo? ¿Lo replico yo? ¿O me falta replicarlo? Comencemos con la primera lectura, que es en Primera de Timoteo, versículo 4, perdón, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo 4:12. Dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, desglosemos y toquemos cada uno de estos puntos y veamos cuántos de estos o estas características tienes tú.
Comencemos con el primero. Este no es característica, o sí lo podemos tomar como característica, es ejemplo. Qué bueno es cuando mamá o papá nos pone de ejemplo de las demás delante de las demás personas. Uno se siente como feliz y orgulloso de poder ser una persona o joven de la cual se puede replicar mi vida a otras personas. Pero qué vergüenza es cuando nos sacan de ejemplo, pero para lo malo o de mal proceder. Por ejemplo, este hijo es un mal ejemplo de mal comportamiento. Qué triste es. El ejemplo es en todo sentido, no solo es una parte de mi vida, no, sino es en toda mi vida. Debo de ser ejemplo en todo lo que hago para poder dar a entender a aquellas personas que yo soy diferente. Y yo te pregunto, joven, ¿en qué tú eres ejemplo? Número 2, palabra. Cuando nos referimos a palabra, es esa actitud de no doblegar lo que decimos, es en no dejar en mal nuestra palabra con las demás personas. Cuando un joven es de doble palabra, las demás personas no le van a creer y difícilmente se puede confiar en eso. Y de igual forma, eso va aumentando a tal grado que nos volvemos grandes mentirosos y justificamos nuestras acciones con mentiras. Te pregunto, joven, ¿eres joven de palabra? Número 3. Conducta. Todos tenemos carácter, unos más fuertes y otros más débiles. Un cristiano debe tener una conducta humilde y obediente. Pero la gran mayoría de las veces no es así. Siempre estamos a la oposición de la autoridad, siempre desobedeciéndolo lo que nos manda. Ahora, joven, te hago esta pregunta. ¿Qué conducta tienes tú? Número 4. Amor. Sabemos que hay sabemos que hay distintos tipos de amores, como amor al prójimo, amor a mis padres, amor a mis amigos y amor a Dios. Pero detengámonos a pensar y preguntémonos, ¿cuánto amas a Dios? Él dio la vida o dio lo más preciado e importante de su vida para con nosotros. Fue su único y suficiente Hijo. ¿Por qué? Por amor. Te hago otra pregunta, joven. ¿Qué sacrificarías por amor a Dios? Es algo interesante que esperamos recibir de Dios bendiciones a mi vida. Pero imagínate que el Señor espera que al menos agradezcamos o obedezcamos a esas bendiciones. Pero lo único que recibe Dios es olvido. Vamos por la quinta. Espíritu. El Espíritu Santo es una de las deidades que menos le hacemos caso. Un joven con el Espíritu Santo trabajando en su vida es algo de maravillarse y de felicitar, porque no cualquier joven toma la decisión de dejar esas cosas que lo apartan de Dios e enfrascarse o seguir los mandatos de Dios. Siguiente, la fe. La fe en la vida del joven es algo dependiente porque se aferra y confía en la buena voluntad de Dios para su vida y lo deja actuar totalmente. Y por último, pureza. No veamos la pureza basado solamente en el matrimonio. Veámoslo en lo que veo, en lo que escucho, en lo que toco, en lo que hablo y en mi caminar por este mundo. Hay una tarea en el manual que se te dio y la tarea dice así. El joven mencionará acciones donde no lo dejan estar en santidad. Y revisé algunas de las tareas y muchos de estos jóvenes escribieron que algunas acciones que lo dejan o lo apartan de la santidad de Dios es
la música, el carácter, los amigos y otras cosas. Y me hizo una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva batallando este joven con estas acciones? ¿Acaso no es mejor cortar ese pecado de raíz para que así no siga creciendo y no siga batallando con lo mismo? Porque no sé sinceramente cuántos años lleva este joven dejando y volviendo a la música secular, a ese pecado que lo deja tropezar y que lo vuelve a tropezar y se levanta y vuelve a tropezar. Como te dije, ¿no es mejor cortarlo de raíz para que ya no siga quitando nuestras fuerzas? Yo creo que sí. Estas 7 características que te mencioné, joven, es algo fundamental y es algo interesante porque no muchos de nosotros lo tenemos no muchos de nosotros lo replicamos. ¿Tú crees que el cristianismo solo es de portar una Biblia, de ir a la iglesia o de solo que orar, leer la Biblia? No, el cristianismo es más allá. El cristiano debe replicar lo que Jesús vivió en esta vida. Jesús era amoroso, Jesús era lleno de paz, era paciente. Y como sus discípulos o como sus servidores debemos de replicar esas características que Él tiene. Hago otra pregunta. ¿Cuántas de estas 7 características, joven, tú tienes? Ahora, toquemos la segunda lectura bíblica. Quiero que vayas a Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, toquémoslos uno por uno y veamos de cuántas de estas 7 o 9 características, joven, tú tienes. Ahora, comencemos con el primero. Amor. Tocamos esta característica anteriormente, pero si lo notaste, ese amor lo basamos en Dios. Por eso te pregunté anteriormente, ¿cuánto amas a Dios? ¿O cuánto estás dispuesto a sacrificar por el amor de Dios? Ahora, toquemos el amor hacia el prójimo. Una vez pregunté a unos jóvenes de la clase, les planteé esta pregunta de ¿cuánto amas tú a tu familia? Muchos de ellos mencionaron que amaban bastante a su familia. Joven, si eres cristiano, hijo de Dios, tú sabes dónde irá una persona si muere sin Cristo. Tú lo has leído, se te ha enseñado de que si una persona muere apartado y sin recibir a Cristo, irá al infierno. Y no es porque Dios quiera, sino es porque esa persona jamás reconoció la autoridad y jamás recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero es algo curioso de que tú estás en el camino de esa persona. Y si en verdad amas a esa persona, háblale de Jesús, evangelízalo y gánalo para el Señor, porque ahí demuestras cuánto tú le amaste. Déjame decirte, joven, que cuando estés en el cielo, se te van a hacer tantas cosas, pero tal vez reconozcas o veas algunas personas que vivieron junto a ti, pero cuando estés en el cielo será triste de que pues puedas ver a toda tu familia, a todos tus amigos, pero no puedas encontrar a aquella persona con la cual pasaste todo el día, pasaste años, fue tu mejor amigo o amiga. Será un poco triste el hecho de saber de que esa persona está en el infierno. Ahora, 2. Gozo. Este sábado que pasó se tuvo culto de jóvenes y que pues lamentablemente muchos no fueron.
Estaba yo en una clase, pero antes de eso me fijaba en los jóvenes que llegaban. Unos alegres, otros tristes, unos enojados, unos serios, con cara de pocos amigos, unos cansados, unos desesperados que terminen el culto y curioso que no había comenzado el culto, y otros aburridos. Y me pregunté, ¿cómo es posible que un joven cristiano venga enojado, serio o aburrido a la casa de Dios? Porque en Salmos 16:11 me dice su palabra: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Pero en ese párrafo del medio dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Sos salvo, joven, tenés redención de pecado y estarás por siempre en la eternidad con Dios. Pero el problema es que tú no has disfrutado las bendiciones de Dios a tu vida, porque las supuestas bendiciones que recibís es, es pues pasar la materia o que saliste bien en tus exámenes. Esas son tus bendiciones, pero tú no has experimentado esas bendiciones de decir, ya no voy al infierno, me son perdonados mis pecados, mi familia no irá al infierno. Número 3. Paz. He visto mucho joven desesperado, cansado y estresado con tantas cosas por hacer, por tantas tareas por realizar. La paz que da Dios es diferente a la que da el mundo. ¿Y tú, joven, has experimentado esa paz de Dios? Número 4. Paciencia. Como dicen, la paciencia es una virtud que muchos no poseen. Nos desesperamos con mamá, papá o hermanos. Todo lo queremos a la ligera, a lo veloz, sin saber que cada una de esas cosas trae sus resultados para bien o para mal. Benignidad. La benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia y ternura y compasión. Los valores cristianos muestran excelencia en su comportamiento en virtud de su benignidad, demostrando amabilidad, integridad y gentileza con sus prójimos sin crear distracciones. Número 6. Bondad. La bondad en nuestra vida cristiana debe ser en todo tiempo y sin excepción de personas. Jesús lo hizo con todas las personas que se le acercó y no lo rechazó a ninguno. Al contrario, muchos lo quisieron matar y otros lo rechazaron. Fe. Número 7. Fe. Número 8. Mansedumbre. La mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando asalta. Está relacionado con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad, y su base es la disposición de atacar la disciplina del Señor. Pero ¿cuánto nos hace falta ser mansos? Muchas veces desobedecemos las direcciones de Dios y de los hermanos. Número 9. Templanza. Dicha virtud mantiene el equilibrio y el dominio sobre la voluntad del individuo, logrando el mismo moderar los instintos, subliminar las pasiones y controlar los impulsos y los deseos. Ahora, joven, espero que puedas entender y estimar estas características. Las contabilicé y son 17 características que la Biblia nos muestra que debemos replicar, que debemos poder hacerlas notar en nuestra vida cristiana. Pero lo curioso es que muchas de esas no las replicamos, no las exponemos a las demás personas. Curioso es también que estamos hablando de compartir las buenas nuevas. Y en la clase de ese mismo tema, al final te dije que una de las herramientas para poder evangelizar a otras personas es tu testimonio. Pero como te dije ahí mismo, joven, si esas personas no ven un cambio significativo en tu vida,
dudo mucho que esas personas crean en Cristo Jesús. Somos responsables de la vida de ellos, joven, y por eso este tema, características de un cristiano. De igual forma, vuelvo y repito, estas características, piénsalo, autoanalízate y dime o estima cuántas de estas características yo poseo a un 100%. Teniendo estas características, tú serás un joven ejemplar, un joven de conducta, un joven lleno de amor, un joven de paciencia. Imagínate tener esa calidad de vida. El Señor se agradaría por tu vida. Y sobre todo, muchas personas creerían en Cristo Jesús. ¿Por qué, joven? Porque ven la vida de Jesús o a Jesús mismo a través de tu vida. Como te dije al principio, esto es un autoanálisis. Este tema es un autoanálisis. Poder ver, poder estimar cuánto me hace falta ser un verdadero cristiano. Y con esto concluimos, joven, el tema de hoy. Y esperamos que estas clases sean de mucha bendición y sean de mucha, podemos decirlo, retador para tu vida. Así como estás, quiero orar por tu vida. Cierra tus ojos. Señor, que estás en los cielos, gracias te doy por la vida de este joven, gracias te doy por la oportunidad de tenerlo aquí, Señor, y poder saber que pues Él está interesado, Señor, en tu palabra. Él está interesado en cambiar esas actitudes o cambiar su vida. Ruego que le puedas ayudar, Señor, que le puedas dar de tus fuerzas, porque las fuerzas de Él, Señor, no pueden, no son suficientes. Tú eres el poderoso. Gracias por la vida de este joven. Bendícelo y ayúdalo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.